Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Con temor y temblor me paro detrás de este púlpito, Señor, rogando que guardes mis labios, mi boca, de hablar algo que no sea tuyo. Señor, yo ruego porque este tiempo de la palabra sea un tiempo de edificación, un tiempo para recibir la instrucción bíblica, un tiempo donde continuemos en adoración también delante de tu presencia. Padre, pero también un tiempo donde entendamos que los propósitos de tu palabra es que pongamos por obra lo que escuchemos. Señor, queremos ser diligentes, como enseña Santiago, no siendo solamente oidores, sino también hacedores de lo que estamos aprendiendo aquí. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza. Abre tú los corazones para que tu palabra pueda ser sembrada, para que pueda dar mucho fruto para tu gloria a tu tiempo. Padre, yo ruego por que tú mantengas el control en este tiempo de culto, que guardes nuestras vidas, que guardes todo nuestro entorno, Señor, y que sea un tiempo de impartición de tu Espíritu Santo, ministrándonos hasta lo más profundo de nuestro ser, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra trae vida, nutre nuestro espíritu. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, para que, como lo dijo el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. El anhelo de nuestro corazón es eso, la renovación de nuestro entendimiento, y que nuestro corazón se alinee a tus mandamientos. Perdónanos, Señor, si conociendo el mandamiento no lo obedecemos, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos hace pecadores delante de ti. Ayúdanos a corregir nuestros pasos, Señor. No somos perfectos, lo sabemos. A veces nos ofendemos los unos a los otros. Hay heridas, Señor. Pero también sabemos, Padre, que sobre todo eso debe de estar la obediencia a tu palabra y la pronta restauración dentro del cuerpo. Ruego, Padre, por los que vienen por primera vez, para que al escuchar tu palabra, Señor, puedan venir a tus pies reconociendo tu señorío. Gracias te doy, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio de la primera carta a Timoteo. Estamos teniendo esta serie denominada las epístolas pastorales, que son primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. La semana pasada, solo como introducción, les mencioné que primera de Timoteo y Tito fueron escritas por el apóstol Pablo alrededor del año 62-64, posterior a su primera liberación de la cárcel romana. Posterior a ello escribió segunda de Timoteo estando en prisión. Una de las cartas que escribió desde prisión, por lo tanto, es segunda de Timoteo. Pero ahora estamos estudiando primera de Timoteo y vamos a entrar al capítulo 2. Aprendimos que Timoteo fue llamado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero para acompañarlo. Vino a ser pues su hermano, su amigo, su compañero de milicia del apóstol. Lo que es Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, nos narra precisamente cuando el apóstol Pablo estaba en Listra y pide a Timoteo que le acompañe. Bueno, estando en ese lugar, Timoteo le acompaña. Timoteo tenía aproximadamente unos 20 años cuando comenzó a seguir al apóstol Pablo, pero esta carta se da 15 años después. Es por eso que más adelante, en otro de los capítulos, vemos que Pablo llama a Timoteo joven, es decir, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Porque era un pastor joven. Ahora, cuando Pablo fue a Macedonia, fue acompañado con Timoteo y dejó Pablo a Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso. Y estas dos cartas son dirigidas a Timoteo, su hijo amado en la fe, mientras pastoreaba en la iglesia de Éfeso. El propósito principal de esta primera carta es corregir las falsas doctrinas que algunos maestros habían introducido, pero también el poder llevar la dirección correcta y el gobierno correcto que la iglesia local debe de tener. La iglesia está establecida de un modo, Dios estableció un modelo y la iglesia debe de repetirlo. No podemos cambiar ni usurpar el modelo original que Dios estableció para la iglesia. ¿Ok? Primera de Timoteo capítulo 2 dice, esta primera parte: exhorto ante todo a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vamos a dejarlo hasta ahí, esta primera parte del capítulo 2. Es claro que el apóstol Pablo había notado que la iglesia en Éfeso había dejado de orar por los reyes y estaban dejando de orar ya por las autoridades que estaban en eminencia. Por lo tanto, el apóstol instruye a la iglesia que debe hacer toda oración, toda rogativa y toda petición con acción de gracias y sobre todo por todos los hombres. Una cualidad que la iglesia debe de tener es la oración continua, una oración por todos los hombres, incluyendo los que están en eminencia, nos caigan bien o nos caigan mal. Eso significa, hermanos, que la iglesia no puede juzgar este criterio de la oración en base a lo que sus ojos naturales miran, sino debe de ser cotejado a través de la Escritura. Dios nos manda a orar por todos los hombres, sobre todo para los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, hay rogativa, hay oración y hay petición. ¿Por qué utiliza estas tres palabras el apóstol Pablo? Son diferentes. La rogativa habla de una intercesión, de una manera de clamor, de una manera profunda por estas personas. La oración es subir esa plática, esa conversación o esa petición delante de Dios, y las peticiones con acciones de gracias deben de ser también expuestas las necesidades que la iglesia tiene con su gobierno. Nosotros debemos de ser perseguidos a causa de la justicia, no a causa de quebrantar una ley civil, por ejemplo. Si nosotros somos perseguidos por preservar la verdad y testificar de Cristo, es correcto y es aceptado delante de Dios. Pero si somos perseguidos por quebrantar la ley civil, estamos mal. ¿Sí me explico? Es por eso importante que debe existir quietud y reposo con toda honestidad y piedad delante de Dios. Miren, hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esta primera parte es que debemos de orar por nuestros presidentes, nuestros gobernantes, por los presidentes municipales, por aquellos que están sobre nosotros como autoridad. Puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser cualquier persona en autoridad. Por lo tanto, nosotros necesitamos no comprometer la verdad, porque podríamos pensar, bueno, el apóstol Pablo está exhortando a que nos sometamos a las autoridades, sí, es correcto, pero sin comprometer nunca la verdad del Evangelio, sin comprometer nunca la verdad de la palabra de Dios. La autoridad suprema para un creyente es la palabra de Dios. Nuestro gobierno, nuestro reino no es de este mundo, es de los cielos. Pero mientras estamos aquí como embajadores de Cristo, tenemos que sujetarnos y someternos a las leyes terrenales y del hombre, ¿ok? Esto no significa, por lo tanto, que si la ley dice tienes que abortar a tu hijo, lo abortes, ¿verdad? Porque la ley de Dios dice no matarás. Entonces, primero está la ley de Dios y luego está la ley de los hombres. Pero normalmente la ley de los hombres está de alguna manera tomada de la ley de Dios, que busca que aquel que es injusto reciba justicia y aquel que hace justicia reciba retribución o alabanza. ¿Me explico? De la misma forma opera en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo que si hacemos este tipo de oraciones, es bueno y agradable delante de Dios. Dios se agrada de que estemos intercediendo por nuestras autoridades. La oración de la iglesia, la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Si la iglesia está intercediendo, si la iglesia está orando, Dios puede hacer cosas en medio del gobierno también. Sabemos que Dios ha establecido su voluntad decretada en la Escritura y ninguna oración la va a hacer cambiar. Pero también
Hay oraciones en lo diario, en la vida cotidiana del creyente, que Dios escucha y puede cambiar las cosas. Por ejemplo, Dios puede sanar a alguien. Dios puede conceder que el presidente o el gobernador se convierta al Señor, por ejemplo. Dios puede hacer eso, si está en sus planes, por supuesto, pero tenemos que ser guiados en la oración. Ahora, Romanos capítulo 8 también nos enseña que cómo hemos de orar como conviene no lo sabemos. Es decir, no sabemos cómo orar. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. El Espíritu Santo guía la oración de la iglesia. Por lo tanto, debemos de ser aquellos que disciernen y escuchan la voz de Dios a través de llevar vidas en santidad, en integridad, para una comunión íntima con el Espíritu Santo. No pensemos que Dios nos puede usar mucho o en gran manera si andamos viviendo lejos de su voluntad. Dios va a usarnos a medida que el vaso está dispuesto a ser utilizado. Si el vaso no se limpia, pues no va a estar limpio para ser usado por Dios, ¿sí? Aquí estamos hablando de la santificación personal. Ahora, hermanos, el verso 4 es un verso de mucha polémica, porque dice el Dios, hablando de la oración por todos los hombres, dice, ¿cuál quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Es decir, que sean justificados por Cristo, que puedan conocer el Evangelio y pueda haber un arrepentimiento genuino. Ahora, la palabra griega que se utiliza aquí para quiere o el querer de Dios habla solamente de un deseo, ¿sí? Es como si dijera aquí, el cual desea que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Pero no todos se salvan. Nosotros sabemos que no todo mundo se salva. Nosotros sabemos que les predicamos a unos se salvan y otros no. Por el otro lado, podríamos poner este ejemplo de otra forma. Dios quiere que nadie peque, pero todos pecamos contra Dios. ¿Sí me explico? Entonces, una cosa es su voluntad decretada y establecida en la Escritura, y otra cosa es un deseo que Dios tiene. Es muy diferente. El deseo de Dios es que todos se salven, pero si fuera una voluntad establecida, todos se salvarían. ¿Sí me doy a explicar un poquito con esto? Es importante entender este concepto. Nos está hablando, por supuesto, de la gracia común y de la expiación limitada. Pero lo que podemos conocer a través de este texto, hermanos, es que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que no haya pecado. La voluntad y el deseo de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está diciendo, yo quisiera esto, pero sé que no pasa, porque la caída del pecado y la transgresión del hombre ha corrompido la creación. Por lo tanto, debemos de entender este pasaje de la siguiente forma. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero a través de la oración, nosotros podemos hacer la diferencia. ¿A qué se refiere esto? Que tú y yo podemos, a través de la oración, llegar a las personas indicadas que Dios tiene predestinadas para su salvación, ¿sí? Tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. No lo sabemos. No sabemos quiénes están predestinados para ser salvos, y por lo tanto tenemos que predicar a todos. El verso 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La oración que tú y yo elevamos llega a los oídos de Cristo, y Cristo se encarga de interceder de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la voluntad perfecta que Él tiene para su iglesia. Sabemos que Dios no concede caprichos, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos que nos concediera cosas, pero no nos la da porque es un mal para nosotros o porque simplemente no es para edificarnos. Pero por el otro lado nos está diciendo, eleven toda oración, todo clamor y toda petición delante de Dios, y Cristo va a recibir ese clamor, Cristo va a recibir esa petición, Cristo va a recibir esa oración y va a interceder delante del Padre por nosotros. Hablando de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Habla de su sacrificio sustituto y por ende siendo nuestro sumo sacerdote intercesor. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento,
y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Simplemente nos está recordando el ministerio que por gracia recibió de parte de Dios para con los gentiles. Ser predicador, apóstol y maestro. Es decir, aquel que es enviado para cumplir con el propósito divino. Verso 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Debemos recordar que acababa de exponer en el capítulo anterior a Himeneo y a Alejandro, a los cuales Pablo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, estaban enseñando herejía y falsa doctrina dentro de la iglesia. El apóstol Pablo los excomulga, por decirlo de alguna manera, de la comunión con la iglesia local, y viene la reprensión. Y ahora Pablo tiene que dar instrucción a la iglesia, tiene que traer corrección a lo que se estaba dando en la iglesia de Éfeso. Timoteo fue dejado ahí con ese propósito. Dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este versículo se enfoca única y exclusivamente a los varones. Está hablando de la asamblea, está hablando de la iglesia, está hablando de la congregación. Está enfocándose a unas instrucciones muy claras que el apóstol Pablo va a dar a partir de este momento del orden bíblico para el culto de la iglesia. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Está dirigiéndose en primer lugar a los hombres, hablando del culto de oración, que levanten manos limpias. ¿Qué significa? La mano es lo que normalmente está en contacto con el mundo. Nuestras manos es lo que se puede estar contaminando con nuestras acciones. De la misma forma podemos entenderlo como los pies. Cuando los pies se ensucian, es cuando Cristo habló y dijo: ya todos están limpios por la palabra que les he hablado, mas el que está limpio, lávese solamente los pies. ¿Sí? Habla del caminar diario, la santificación diaria que debe existir para con el Señor. Todos los días, al final del día, debemos tener un tiempo en comunión con el Señor y revisar, analizar nuestro día. Señor, pequé en esto, fallé en esto, acá hubo acierto, acá hay que corregir, etcétera, etcétera. Esa es la comunión con el Señor. Ahora, Pablo está diciendo: quiero que los hombres levanten manos limpias. Himeneo y Alejandro, que es el enfoque de estos apóstatas que está hablando en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, está hablando de aquellos que pervirtieron el evangelio de Cristo. Y por lo tanto Pablo tiene que traer corrección a la iglesia. Aquí está diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Es decir, vidas piadosas está buscando el Señor. Ahora entra con el tema de las mujeres, y el tema de la mujer va a entrar desde el verso 9 hasta el último versículo del 15 de este capítulo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya la próxima semana vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con el gobierno local de la iglesia. Pero aquí en primer lugar está hablando de la mujer. Quiero recordar, hermanos, a partir de este momento, que toda palabra es inspirada por Dios. El apóstol Pablo no es que fuera machista, no es que... Hay muchas cuestiones que hay culturales, sí, en la escritura, hay que entender en ese contexto. Pero aquí el apóstol Pablo va a utilizar el ejemplo de la creación, es decir, el ejemplo divino, del orden divino que Dios estableció desde la creación para el orden dentro de la iglesia local. ¿Sí? Dios estableció un orden y Dios busca que la iglesia preserve ese orden de una manera natural, con gozo, con alegría. Lo primero que le está hablando a la mujer es respecto a su vestimenta exterior en comparación con su vestimenta interior. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Lo que está buscando el Señor, o la instrucción que está dando el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, es que la mujer no tenga un carácter sensual dentro de la iglesia. ¿Sí? En primer lugar, que no busque seducir
y sobre todo a otros hombres. Está buscando una integridad, una rectitud dentro de la vestimenta de la mujer. El día de hoy yo sé que existen pues modas, ¿verdad? Bueno, siempre ha habido modas de alguna manera, pero las modas muchas veces, o la mayoría de las veces, van en contra de lo que la palabra de Dios establece. Y sobre todo a la mujer. Y hay modas de hombre actuales que la verdad igual son terribles, ¿no? Pantalones pegados y mostrándose también los hombres. Yo creo que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos manda a profesar piedad, nos manda a reflejar a Cristo, nos manda a reflejar santidad, ¿sí? No se trata de que detrás de una falda larga ocultemos un corazón perverso, no se trata de eso, sino que verdaderamente nuestro interior sea transformado y refleje entonces nuestro exterior lo que ha sucedido por dentro. La mujer, por lo tanto, debe de vestir con pudor, con modestia. No debe vestir con ropa pegada que llame la atención de otros hombres, sobre todo si están casadas. Debemos evitar la sensualidad, ¿sí? Ahora, con esto no quiero decir que la mujer deje de ser femenina, ¿ok? La mujer es femenina y tiene su modo de ser de una manera natural, pero debes de cuidar el buscar ser atractiva para alguien que no sea tu pareja. Debes guardarte para tu esposo, y las doncellas pues se deben de guardar en todo pudor y en toda honestidad delante de Dios. Yo les animo a que pues consideren su manera de vestir, escotes, pantalones pues que entran con calzador, todo ese tipo de cosas, hermanas, principalmente en el culto dominical, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios afuera de la iglesia, afuera de aquí. La palabra de Dios sigue siendo la misma en la playa, sigue siendo la misma aquí, sigue siendo la misma en tu casa. Ahora, si en tu casa tú sola con tu esposo, solo siendo honroso el matrimonio, puedes vestirte de alguna manera que Él te pida. Con esto yo no quiero decir que el hombre busque satisfacer deseos perversos, ¿ok? Hablé de esto la vez del matrimonio, ¿sí? Todo con pudor, todo con modestia, ¿ok? Debemos de cuidar eso. No buscar que el hombre busque que su mujer se vista de cosas que no se deba de vestir, etcétera. Está hablando aquí de no vestir con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. En los tiempos del apóstol Pablo, tenemos que entender algo. Las mujeres buscaban decorar con joyas sus cabellos, sus peinados. Hoy quizás usan nada más la donita o así, pero antes se ponían hasta cosas de oro y perlas y muchas cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo pues que no sea lo que llame la atención de ti como mujer, que no sea tu exterior, sino tu interior. Ese es el resumen que Pablo está dando aquí. Lo que tú como mujer debes buscar reflejar es a Cristo, buscar reflejar piedad, buscar ser una mujer sometida a tu esposo, una mujer que ame a su esposo, una mujer que ame a sus hijos, una mujer que refleje piedad. Eso es lo que Dios está buscando a través de esto, ¿sí? Con esto yo no quiero decir que si te puedes comprar un vestido costoso no te lo compres. Lo que se refiere es que lo exterior no sea lo que llame la atención de ti, sino tu interior, la obra que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque esto corresponde a mujeres que profesan piedad, enseña el apóstol. Ahora, en los tiempos bíblicos, tanto en los templos griegos como en el templo en Israel, era prohibido que la mujer hablara. Era prohibido que la mujer inclusive participara dentro del lugar santo, por ejemplo. El templo en Israel tenía un atrio para las mujeres fuera del atrio principal. No tenían el privilegio de entrar ni siquiera al lugar donde estaba el propiciatorio o el lavacro, por ejemplo. No podían, lo miraban de lejos, pero no podían accesar.
Cuando la iglesia es establecida a partir de Hechos capítulo 2, las cosas comenzaron a cambiar. Las mujeres comenzaron a tener de alguna manera restitución de en la cuestión religiosa en la iglesia. En la iglesia aparecen mujeres que son diaconisas, por ejemplo, que sirven dentro de la iglesia y que tienen algún lugar de cierta autoridad, por decirlo así. Sin embargo, precisamente por el desorden que estaba existiendo también en la iglesia de Éfeso, porque ya algunas mujeres ya estaban diciendo, no, pues yo puedo, y yo esto, y yo el otro, y no estoy limitando la capacidad de la mujer, ¿ok? Lo único que estoy diciendo es el orden que se había establecido en la iglesia. El apóstol Pablo tiene que traer cierta instrucción y cierto orden. Y comienza con lo siguiente a partir del versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si lo vemos así, vamos a decir, qué declaración tan machista. Nada más se rieron las mujeres. Los hombres dicen, sí, amén, está bien así. Miren, hermanos, hay una razón de todo esto. En primer lugar es el contexto histórico, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, está hablando del contexto del culto, ¿sí? Las mujeres tienen grandes talentos y tienen grandes dones. Y de hecho en la carta a Tito y también en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, vamos a aprender de los dones que Dios le ha dado a la mujer para ejercer dentro del contexto de la iglesia local. La mujer hace cosas muchísimo mejores que el hombre y Dios las encamina hacia esa dirección con el propósito de que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿sí? No se sientan mal, hermanas, ¿ok? Cuando está diciéndonos aquí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, está hablando dentro del contexto del culto, del contexto de lo que hoy conocemos como lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? ¿La mujer tiene facultad de enseñanza? Claro. ¿Hay grandes maestras de la palabra de Dios? Sí, también lo hay. Mujeres piadosas que conocen la palabra, se instruyen, van incluso a institutos y muchas cosas. Sí, pero todo debe ser dentro del contexto que estableció Dios. No lo está estableciendo el pastor Luis, no lo está estableciendo ni siquiera el apóstol Pablo. Es el Espíritu de Dios que inspiró esto que estamos leyendo. Por eso yo les dije, hermanas, esto que vamos a leer es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si ya dices, no, es que no está bien, entonces hay rebeldía en el corazón a lo que Dios estableció. Tenemos que volver a la palabra y decir, Señor, si así lo estableciste, yo me gozaré con el llamado que me has dado como mujer y te serviré de acuerdo a los límites y dones que me has dado dentro de la Escritura. Miren, hermanos, para resumirlo esto, la Escritura establece que el obispado o los ancianos sean varones, hablando dentro del contexto del gobierno de la iglesia local, ¿sí? Cuando habla en Tito de ancianas, no habla de ancianas en puesto de autoridad, sino de conocimiento y de edad, en ambos casos. No está hablando que están en un puesto como obispo, porque obispo y anciano son intercambiables en la Escritura. Cuando hablas de un anciano o cuando hablas del obispo, estás hablando del pastor o del grupo de consejo que está al lado del pastor. Eso estamos hablando. Y cuando hablamos de los diáconos, también hablamos de diaconisas, como Ferbe en Romanos 16. Había mujeres que fungían estas labores dentro de la iglesia local. Entonces, es importante entender este contexto para que no me malinterpreten, porque sí hay mujeres que fungen funciones, que tienen autoridad dentro de la iglesia, pero no son el pastor. Eso está establecido en la Escritura. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí da la razón del por qué. Pablo se remonta en el verso 13 a la creación, al orden divino que Dios estableció. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué nos da a entender Pablo aquí? Que Dios puso un orden
y una autoridad. Adán era la autoridad de Eva, no Eva la autoridad de Adán. ¿Sí me explico? Cuando nosotros hablamos del orden que Dios estableció, no estamos hablando ni de feminismo ni de machismo, sino de un orden teocéntrico establecido por Dios. Ahora, da otra razón, y esto lo vamos a explicar para que no se malentienda. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Okay? Pablo está dando la razón del por qué la mujer no puede tener la autoridad en la iglesia, ni ejercer dominio sobre el varón, como lo acababa de decir. Porque en el orden de Dios, en la creación, Dios creó primero a Adán y luego a Eva. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo estableció en el huerto. Dios lo puso ahí para que lo labrara, para que lo cuidara. De hecho, vemos que Él le puso nombre a todos los animales y a todas las bestias del campo. Él nombró todo. Y después de haber hecho todo eso, Dios le da a su ayuda idónea. Es decir, Adán ya había hecho todo lo que se tenía que hacer en el huerto. Por supuesto tenía que seguirlo labrando, pero ya lo que Dios le había comisionado o establecido ya se había hecho. Y entonces llega Eva. Y nosotros cuando vemos que Eva aparece, no vemos que entren en discusión, no entra en discusión con Adán, por ejemplo, de todo lo que Adán ya había hecho. Oye, Adán, ¿por qué le pusiste león? Le hubieras puesto mula a este. No hubo eso, sino que ella se sujetó, se sometió a lo que Adán ya había hecho como autoridad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué incurre en transgresión a Eva? La primera vez que a Eva se le ocurre tomar la autoridad y salirse de su cobertura, que era su esposo, cayó en transgresión. Ahora, Dios le había mandado a Adán que no se comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán era el responsable de transmitir la enseñanza a Eva y no lo hizo. O sea, el primer responsable y culpable aquí es Adán, que quede claro. Pero lo que estoy señalizando es el porqué de esto que dice Pablo. Porque Eva, en el momento en que la primera vez que se le ocurrió salirse de la cobertura de su esposo y tomar la iniciativa, cayó en pecado. ¿Sí me explico? Por eso es que Pablo dice, el hombre sea el que tenga la autoridad y la mujer aprenda en sujeción y en sumisión. Y él lo está diciendo aquí, porque nosotros los judíos tenemos la tradición y costumbre. No, se remonta a la creación, se remonta al Génesis para explicar el por qué debe existir este orden. No es una cuestión de denominaciones, no es una cuestión de nuevas religiones, no es una cuestión de una mala interpretación de la Escritura, es un entendimiento claro del orden divino. Dios lo estableció así y no lo podemos cambiar. El ejemplo muy claro que utilizamos en esto es como la mujer que es soltera y no está casada aún y se casa, cuando se embaraza y tiene su hijo, ahora dice yo quiero ser el papá. Pues no se puede, porque ella es la mujer y es la madre. Lo mismo el hombre es el varón y es el padre. No pueden intercambiar papeles. Y ya lo explicamos que cuando se cambian los roles en el matrimonio, vienen los problemas. En todos los aspectos. El encargado de labrar el huerto era Adán, no Eva. ¿Se imaginan a Adán recargado en una palmera y Eva ahí pues haciendo todo el trabajo para llevar el sustento a casa? Sería incorrecto. Estaría el orden al revés. Entonces, cuando las cosas se hacen al revés o en desorden, vienen las consecuencias y el problema. Y fue lo que sucedió en el huerto. Adán es el primer responsable, era la cabeza. Él es la cabeza de Eva, no fue responsable en transmitir la enseñanza, el mandato que Dios le había dado a Adán, y entonces vino el problema.
Por lo tanto, hermanos, esta es la explicación del por qué es que la mujer no puede ejercer dominio ni autoridad en la iglesia. ¿Ok? Ahora ya no están contentas. Hermanas, más adelante en estas mismas cartas vamos a enseñar lo que Dios sí estableció para la mujer. Y son cosas hermosas, cosas que nosotros como hombres no podemos hacer. Que quede claro, yo reconozco que hay mujeres que hacen las cosas muchísimo mejor que nosotros los hombres. Inclusive hay mujeres que pueden predicar mucho mejor que los hombres. Eso es cierto, pero no por eso vamos a decir, bueno, entonces vamos a invertir lo que Dios dijo. No podemos. Ahora la mujer tiene el contexto de enseñar con mujeres, a los niños, y es lo que vamos a ver en el verso 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no está diciendo que porque tengas un hijo te salvas, ¿ok? Porque entonces estaríamos diciendo, híjole, pues ya van a decir, pues me voy a embarazar y ya me salvé. No. Pablo no está diciendo eso. Recuerden que nuestra versión Reina Valera tiene traducción de lo más fiel que existe de los pergaminos originales, de la Septuaginta traducida al latín, es de lo más apegado a lo que tenemos hoy, a lo antiguo. Pero aún así hay traducciones de ciertas palabras que no siempre son las correctas. Por eso les animo siempre a estudiar un poco más allá el origen de cada palabra, cuando cause duda. En este caso, nos causa duda. Este es un versículo, una palabra que debe de ser digna de ser examinada en un diccionario. Porque si la salvación es por gracia, por fe y no por obras, aquí nos debe llevar a meditar y decir, este verso algo raro tiene, vamos a estudiarlo. Nos está diciendo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Miren, las mujeres tienen un gran estigma desde Eva. Ese estigma de que la mujer fue causante de que la humanidad cayera en pecado. Y este es el punto, hablando del orden divino y el contexto de Génesis capítulo 2, a lo que Pablo se refiere. Pablo no está yéndose a otra historia, no está yéndose a otros puntos del Antiguo Testamento, sino al origen de la creación y de la caída del hombre en el huerto. La mujer tiene ese estigma. Y lo que está diciendo Pablo aquí de alguna manera es que la mujer logra quitar de sobre sí ese estigma de que ella fue la causante de la caída a través de engendrar hijos y poderlos, escuchen, y poder tener el privilegio de encaminar a esos hijos en los caminos de Dios. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí. La mujer podrá quitar el estigma de esa cuestión de que por la culpa de ella estamos bajo el pecado. De alguna manera es lo que Pablo está diciendo aquí. Y podrá tener y accesar al gran privilegio que muchos hombres no tienen por la cuestión del límite del tiempo, de poder educar a sus hijos en los caminos de Dios. Las mujeres por lo natural o por lo regular son las que tienen más tiempo para estar con los niños, para educarlos, para prepararlos. Pues por eso que debemos de comprender que dentro del contexto del orden que Dios estableció, el hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. Y ambos se complementan. Eva vino a ser ayuda idónea, no vino a reemplazar a Adán. Hay quien dice, Dios cometió error con el primero y después hizo lo perfecto. Y vino la mujer. ¿No? Pero realmente vino a complementar a Adán. ¿Sí? Es bueno que estemos juntos, hombre y mujer. Dios lo estableció así. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo lo dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que tenga a alguien que le ayude, que esté colaborando con él. Y Dios le formó a la mujer. Y Dios la puso al cuidado de Adán. Y Adán incurrió en no transmitir la enseñanza correcta que había recibido de Dios. ¿Qué otra enseñanza nos da esto rápido? Que el hombre es el responsable de transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a su esposa e hijos. No al revés. El hombre es el responsable.
De hecho, en los tiempos bíblicos, el hombre era el responsable de la educación de los hijos, no la mujer. Los tiempos modernos han llevado eso, y los tiempos más modernos han llevado a que ambos trabajan y dejan al niño en el DIF o en la guardería. Y eso creo que tampoco está bien. Porque ¿a qué nos lleva eso? El materialismo. Por cuanto quiero tener más y mejores cosas, dispongo mi tiempo para trabajar en lugar de educar a mis hijos. Pero es materialismo. El problema no es que queramos tener más, sino que no sabemos vivir con lo que tenemos. Es una ambición, la codicia, y es pecado, 10º mandamiento. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender el contexto que Dios establece. Ahora, si eres mujer soltera, es una situación, mamá soltera, perdón, eso es diferente. Es una situación diferente donde, pues lamentablemente, quizás por incurrir en pecado, estás en esa situación o por otro tipo de cuestiones. Pero el punto es que la mujer debe de enfocarse en la educación y sobre todo en la instrucción bíblica de sus hijos. Por eso es que Pablo toma esta referencia diciendo, se salvará engendrando hijos. ¿Pero cómo? Pues permaneciendo en la fe, en amor, en santificación y en modestia. Es decir, una mujer que profesa piedad, una mujer que comprende su orden y su posición dentro de la iglesia establecido por Dios. Una mujer que vive sujeta a este orden, sometida a su esposo, y ojo, varones, no debemos ser autoritarios ni machistas, solamente estamos hablando de ser la autoridad con nuestra responsabilidad que conlleva ello, pero sí debemos de entender que la mujer nos va a respetar a medida que la amamos, pero también debemos entender que la mujer tiene dones y tiene talentos y que deben de ser ejercidos dentro de la iglesia, dentro del contexto que los dones dio y los límites también que Dios estableció. Lo más correcto es, por ejemplo, que la mujer instruya a los niños. Lo más correcto es que la mujer enseñe a las mujeres. Pero lo más correcto sobre esas formas correctas es que tanto mujeres como niños, como varones, sean instruidos por un obispo o anciano. ¿Sí me explico? Ese es el orden bíblico. El hecho de que una mujer esté enseñando a mujeres no exime la responsabilidad de someterse a una instrucción de obispo o de pastor, y viceversa, ¿sí? Así como, es que yo tengo mi maestra, yo tengo mi pastora, yo tengo esto, el pastor pues, que diga lo que quiera. No, tenemos que entender que hay un orden establecido dentro de esto, porque normalmente en la iglesia pues hay reuniones de mujeres, y pues las mujeres son las que están haciendo estas actividades, pero no significa que ella sea la pastora o que ella sea la autoridad en esa iglesia. La autoridad es Cristo como cabeza, pero la autoridad establecida en la iglesia local es el pastor, y por lo tanto también la mujer que está enseñando a las mujeres debe enseñar que debe haber una sujeción al pastorado local. Eso es bíblico, es correcto y es sano dentro del contexto de la palabra de Dios. Amén. Capítulo 2 de Primera de Timoteo. Vamos a orar. Señor, te damos gloria y honra en esta mañana. Agradecemos, Padre, por esta instrucción de tu palabra. Sabemos que muchas veces no entendemos las aplicaciones que tiene para nuestra vida diaria, Padre, pero la misma palabra nos instruye. La misma palabra nos exhorta, nos anima a entender y comprender tus mandamientos y tus propósitos para tu iglesia. Señor, yo ruego porque esta palabra haya cabida en los corazones, porque haya humildad en el corazón, porque haya mansedumbre en los corazones, Señor, para que la instrucción del modelo bíblico, tanto en el hogar como en el gobierno de la iglesia, sea ejecutada no solo en esta congregación, sino en todas aquellas que aman la sana doctrina y la venida de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y ponemos en tus manos el resto de la semana, rogando que guardes nuestra entrada, nuestra salida, que nos ayudes a ser de bendición a otros, que nos ayudes a profesar piedad, que nos ayudes a reflejar a Cristo y continuar todos los días con una vida en comunión con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.